objeciones a la ley de emprendimiento. Recordemos que hay varios artículos que reforman muchos artículos de la ley de compañías. Revisando, digamos, de alguna manera, con algún criterio, de ese 38% que objeta, de los 73 artículos, de los 185 que objeta, alrededor del 80% en definitiva son temas de forma, pero sí hay un 20% de fondo que sí debemos debatir y revisar con profundidad, porque obviamente al ser de fondo pues la ley podría quedar, digamos, como una buena iniciativa y nada más. Y en función de eso hago unas 3 o 4 reflexiones con relación al tema de fondo, para luego conversar en el tema de forma. En el tema de fondo, la primera cosa es un tema medio más complejo y es un tema de jerarquías de ley, el tema de si es orgánica o no. Recordemos que estamos reformando leyes orgánicas, entonces por esa situación pues obviamente le dimos el carácter de orgánica. Además puede haber, digamos, otros argumentos que estamos regulando derechos, en fin. Pero bueno, o sea, lo más importante es de que se reforman leyes orgánicas y una ley, digamos, inferior no podría reformar una ley. Pero más allá de ese tema, que a lo mejor que es más bien un asunto formal, hay temas ya de fondo. El primero y el tema más complejo y difícil, se creó el Consejo Nacional del Emprendimiento. O sea, este es un tema que no ha salido de la ocurrencia nuestra, no es porque se quiere crear reinstitucionalidad, porque a lo mejor después nosotros vamos a ser parte de ese consejo, de alguna manera de esas, no es así. O sea, el tema del emprendimiento y la innovación es un tema transversal. Ya en legislaciones de otros países justamente le dan esa característica de que puedan estar los actores que hacen política pública en un consejo para que se dicten políticas, se actualicen, coordinen entre ellos, ¿no es cierto? Por el Ministerio de Educación puede lanzarse por un lado, el Ministerio de Industria lanzarse por otro lado, el Finanzas por otro lado. Ese consejo es el que justamente coordina. Y miren, pero lo más grave, ya ahí hay desde el punto de vista inclusive jurídico, dicen, y en su razonamiento para decir, señores, el Ejecutivo hará el consejo que quiere, más o menos eso nos dice, pero además, nosotros en enero de este año ya con decreto presidencial creamos un comité, y ese es el comité que debe funcionar. O sea, tenemos que legislar en función de decretos. El decreto queda encima de una ley. O sea, el decreto presidencial se vuelve una ley supranacional en función de lo que consta en el veto. O sea, no puede ser posible eso. O sea, ahí hay un decreto presidencial y ese es el que sirve, no la ley. O sea, eso no es... discúlpenme, yo ahí sí fui inclusive un poco fuerte, porque conversé con la directora jurídica de la presidencia, pues. Y que así esto es una afrenta a la Asamblea Nacional, o sea, las leyes van a estar ya por debajo de decretos presidenciales. Primero ese razonamiento que se hace, si ustedes les revisan, y después dice, bueno, el Consejo lo hará el Ejecutivo, además ya tenemos el Consejo. Y después las atribuciones lo haremos nosotros, las atribuciones del Consejo, donde está la clave, donde están los temas más importantes de esta ley. ¿Qué tiene que hacer este Consejo con el fin de impulsar el ecosistema emprendedor? Están justamente en las atribuciones del Consejo y se le dispone, eliminan todo. Eso vamos a hacer nosotros con leyes secundarias. No, o sea, la Asamblea, ¿por qué tiene que decirnos qué tenemos que hacer? Son temas, o sea, si le eliminamos eso, o sea, ya para que la ley, o sea, quedará que hemos cumplido y hemos hecho una ley de emprendimiento. Nada más, porque no va a tener ningún efecto. Y miren, y todo esto está relacionado con otro tema que la Asamblea Nacional, para buscar eficiencia, para buscar cumplir en todas las leyes, dice que el reglamento tiene que estar en 90 días. Y si ustedes se percataron en el veto, dice, no señores, la Asamblea no me tiene por qué decir y dar plazos. Nosotros daremos el reglamento cuando se nos ocurra, más o menos, con palabras más fáciles o menos fáciles, pero dice, la Asamblea no nos puede dar plazos. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, como no le damos plazos, el reglamento se hará, Dios quiera, cuando ya todos estemos enterrados. Y obviamente, si no hace el reglamento, ¿qué atribuciones tiene el Consejo? ¿De qué sirve la ley? Ese es el resumen, digamos, quiero darles una visión general. Ese es el resumen de la objeción parcial. En lo de fondo, o sea, en las atribuciones, justamente cuánto hemos trabajado, las atribuciones del Consejo que tiene que dar crédito preferente, ¿no es cierto?, a las zonas afectadas, a los migrantes, a los emprendedores, todo eso le eliminan.
le eliminan es eso, se elimina ninguna atribución que no sea la que nosotros demos como ejecutivo. Así no podemos hacer ninguna ley, definitivamente. Bien, y podemos seguir conversando temas de fondo ya, pero esto es lo más importante. O sea, le eliminamos al Consejo y además el Consejo se formará cuando nosotros hagamos un reglamento. Lo seguro es que este gobierno nunca hará ese reglamento. Y, o sea, nos burlaremos. Este sería una burla para los emprendedores de cuánto esperanza le han puesto en este proyecto. Definitivamente. Y en el tema de forma, o sea, hay objeciones sobre todo a las reformatorias de la ley de compañías para crear las sociedades de acciones simplificadas y a las de beneficio comunitario. Pero miren, hacen de una forma tal que obviamente aparece que es una cantidad de objeciones cuando en el fondo lo que ellos objetan es que nosotros hemos puesto, ¿no es cierto?, se reforma la ley de compañías como titular y reformamos creo que 40 artículos para poder incorporar los conceptos de la SAS. Entonces ellos dicen, no, ustedes ponen en el texto, refórmense la ley de compañías, refórmense la ley de compañías, cuando ya el titular dice ley de compañías, solo pongan, refórmense esta ley. Ese es el gran aposte que se hace en los temas de forma. Pero revisen, o sea, claro, hay otros, no, pero esa es la gran generalidad en los temas de forma. O sea, en vez de que se ponga ley de compañías, pongan esta ley. Sí, puede ser, eso no interesaría. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la redacción ambas cosas también. Pero a cualquiera de las dos cosas también. O sea, si podemos allanarnos en este tema, no hay ningún problema. Pero claro, si ustedes entendemos, el tema de fondo es de que nosotros vamos a hacer mediante reglamento el Consejo y le vamos a dar atribuciones mediante reglamento. Pero el reglamento haremos sin ningún plazo. Y primera vez que pasa eso. En todas las leyes se ponen plazos, si no, ¿qué sentido tiene? Y hacen toda una argumentación, o sea, cualquier ley que hagamos ahora nos van a responder diciendo que no tenemos atribución para poner plazos para que se hagan los reglamentos. Y ustedes saben que la barbaridad que ha pasado en las leyes, y es por eso la necesidad de hacer un seguimiento a las leyes que estamos, ¿sabes? Porque tiene que haber plazos. O sea, no hay reglamentos, entonces las leyes no surten efecto. Este es, digamos, más o menos el ejercicio que hemos hecho después de revisar. Y claro, aquí nos toca o lo uno o lo otro, o sea, no hay como, digamos, buscar textos alternativos o buscar... sí, y miren, y solo para ya concluir, o sea, ustedes saben que aquí, en esta mesa han estado todos los actores, Ministerio de Producción, de Finanzas, el Senacid, ha estado ahí, pero digamos, yo pongo solo del Ejecutivo. Sí, bueno, han estado todos, pero además hemos tomado la precaución de enviarles para que hagan sus observaciones por escrito y en forma, no solo por un correo electrónico, a todas las instituciones se las manda por correo electrónico, pero por escrito, para que quede constancia. Hemos mandado 2 veces al Ministerio de Producción, hemos mandado a la Vicepresidencia, hemos mandado al Senacid, hemos mandado al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, hemos mandado a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a la Superintendencia de Compañías, sí, y hemos recibido observaciones por escrito, o sea, hicimos un ejercicio rápido, de la Superintendencia de Compañías. Hemos recibido observaciones, hemos recibido del CERCOV, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del SENACID, del Servicio de Rentas Internas, pero obviamente nunca tocaban estos temas, sino esperaron el veto para lanzarnos de esa manera. Esa es un poco la realidad. O sea, no es que la ley hicimos a escondidas y de un día para otro, en absoluto. Entonces, si nosotros tuvimos toda la apertura para construir con el Ejecutivo, sí, la ley, porque así lo hicimos, o sea, inclusive los asesores pasaban hasta en las oficinas, que cosa que no debe pasar, pero con el fin de sacar una buena ley para buscar consensos en las oficinas de los ministerios, con el fin de revisar el articulado, de buscar, en la Superintendencia de Compañías igual, fue un trabajo, como es un trabajo muy técnico, entonces se hizo, o sea, en conjunto. Por eso era muy delicado tocar algo, porque obviamente tocamos acá y puede dañar, digamos, la ley en su conjunto. La ley de compañías es una ley muy extensa. Esos son los antecedentes que quería comentarles, compañeros legisladores. Sí, Doris, o sea, en el orden me pidió Guillermo. Tenía una pregunta César y bueno, una reflexión. Sí. Empezaré por ello. Si una ley no tiene garantizada la institucionalidad que va a implementar, mal podemos decir que en un decreto presidencial o en un reglamento, justamente un aspecto, digamos, medular de una ley es
determinar la institucionalidad que va a implementar la ley. Si se queda a nivel de decreto presidencial, que lo existe ahora, muy bien otro gobierno puede cambiar ese decreto presidencial, porque no es una ley, es apenas un instrumento administrativo de quien preside en ese momento el gobierno. En cambio, institucionalizar en una ley un comité, un consejo, es fundamental precisamente para garantizar la estabilidad de quienes operativizan esa ley. Entonces, inclusive yo estaba analizando que en la ley, en el Código Ingenios, hay una institucionalidad desde la academia y desde el ámbito de las universidades para generar iniciativas de emprendimiento, pero es otra cosa. Aquí es, digamos, de innovación. Aquí es, digamos, el sistema a través de este consejo con el cual vamos a garantizar en el ámbito ya productivo, en el ámbito de la aplicación al emprendimiento. De modo que suprimir eso es suprimir el corazón de la ley. Y creo que en ese y en los otros temas que bien plantea usted, presidente, que podemos verlos ya a más detalle, debemos ratificarnos. Es inadmisible también el hecho de que, siendo nuestra función de legisladores, el Ejecutivo pretenda que el reglamento, que es uno de los cuellos de botella de las leyes, no se fije y no se ponga un plazo. Inclusive yo sería partidaria de un plazo de 60 días, porque la implementación de una ley positiva realmente se ve truncada por que no se operativiza a través del reglamento. 2 meses es más que suficiente conociendo la dinámica, pero ya 90 días es un tiempo, digamos, bastante laxo para la elaboración del reglamento. Y yo lo que le quería preguntar es, en el diálogo con la Secretaría Jurídica de Presidencia, ¿cuáles son los argumentos para este veto que realmente tiene, digamos, bastante cuestionamiento, ¿no? A nivel de la Secretaría Jurídica, pues todo lo que hicimos, todo ese trabajo que se hizo aquí en la Asamblea Nacional, pues puedan ellos interpretar. Entonces, más allá de eso, simplemente que han querido mejorar que el trabajo, pero en definitiva, es decir, la ley podía haberse puesto en un solo artículo. Se crea la ley de emprendimiento y el Ejecutivo tiene que hacer su reglamento. Y listo, más o menos así plantean, ya exagerando un poquito. Sí, Guillermo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas legisladores. Bueno, esto ya es pan nuestro de cada día. Y yo les voy a poner simplemente como un antecedente. Cuando yo planteé la ley de polos de desarrollo económico, en esa época estaba yo en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Y justamente aprobamos en los 2 debates, fue al veto presidencial. La ley llegó vetada en el 90%. Nunca la leyeron. Nunca siquiera se interesaron en la misma. A última hora y a último minuto envían el veto, cuando en esa comisión existió un debate amplísimo, ministro de Comercio Exterior, ministro de Agricultura, Ministerio de Turismo, Cancillería de la República. Yo no sé entonces para qué tiene el gobierno los ministros, si no les para bola. Aquí han estado presentes en esta ley todos los funcionarios públicos de gobierno, pero en esa ley llegó vetada el 90%, luego que fue consensuada con el gabinete ministerial del propio presidente de la República. Pero felizmente, y yo les agradezco una vez más a ustedes, nos ratificamos, más de 103 votos, y el gobierno tuvo que hacerse a un lado, porque cuando los legisladores trabajamos y hacemos las cosas como tienen que ser, se tiene que aprobar las normas de acuerdo a lo que necesita el ciudadano, no lo que necesita un gobierno. Es el ciudadano, no el gobierno. Entonces, si el gobierno quiere, cambia a un gobierno monárquico, pues, y elimina la asamblea, pues bueno, eso es otra cosa. Entonces aquí hay que decir las cosas como son. A mí sí me molesta este tipo de vetos insustanciales que no dicen absolutamente nada de fondo, que no aportan absolutamente en nada, que ni siquiera hacen un análisis de fondo desde el punto de vista constitucional y de los principios fundamentales del derecho.
la famosa pirámide Kelsen o kelseniana, donde está la Constitución, donde vienen las leyes orgánicas, donde vienen las leyes ordinarias. Si estamos reformando leyes orgánicas, ¿cómo quieren que esta ley sea ordinaria? La ley tiene que ser orgánica. O cuidado quieren que sea ordinaria para que no surta ningún efecto con las leyes orgánicas. Entonces a mí no me van a venir a vender cuentos y a vender humo. Aquí yo les digo las cosas como son, colegas. Aquí se le está irrespetando a la Asamblea Nacional con este tipo de vetos. Nos quieren tomar el pelo, como que aquí no existiéramos mujeres y hombres que tenemos conocimiento, que nos hemos preparado, que hemos estudiado esta ley para poderla sacar en beneficio de los ecuatorianos. Ayer, ¿qué debatíamos? El debate de la ley orgánica de la función legislativa. Principal duda de todos los legisladores y malestar, el incumplimiento de parte del Ejecutivo, el que sea, en el cumplimiento de los reglamentos, en la ejecución de la ley. Esa es la verdad. Entonces, para ir en orden, la ley tiene que mantenerse en orgánica. Me ratifico y estoy de acuerdo con lo que señala el análisis de la matriz que nos enviaron. Segundo, el comité tiene que permanecer, pues. Si aquí hemos hablado tanto de hablar de políticas públicas y de políticas de Estado que trasciendan en el tiempo independientemente de quién gobierne, no podemos estar al vaivén de los decretos presidenciales, pues. Eso sería una barbaridad, porque es desnaturalizar el incentivo que se le quiere dar a la agilidad para el emprendimiento e innovación, pues. ¿Cuál es el principal problema del país? La falta de empleo. ¿Cuál es el principal problema del país? Que no se puede emprender. ¿Cuál es el principal problema del país? Que a la innovación no le paran bola. Entonces, si nosotros mismos vamos a renunciar de lo que hemos hecho bien, de lo que se ha debatido con tiempo necesario, se ha ido a territorio, se ha escuchado a todos los sectores, y le entregamos a un ejecutivo el que sea, hoy día será el presidente actual, luego será otro presidente, se desnaturaliza la política de Estado que debe trascender para apoyar un sector fundamental como es el emprendimiento y la innovación. Entonces, son temas que no pueden ser tocados y donde tenemos que ratificarnos. Felizmente, aquí estamos todos los bloques legislativos y debe existir también un compromiso de todos los bloques legislativos para esas ratificaciones que son necesarias en este proyecto de ley. Yo considero fundamental de que en el tema de la SAS, pongan ley de código de ley de compañía o no ley de compañía. Bueno, son cosas accesorias. Yo prefiero, hay un aforismo jurídico que dice, lo que sobra no daña, pues entonces más bien ayuda a que sea la ley de compañía. Bueno, si quiere cambiarle, bueno, no hay problema, pero eso es lo de menos. Lo de fondo, colegas, es que considero que aquí se aprobó una buena ley que fue debatida en 2 instancias en el Pleno de la Asamblea Nacional, que existieron aportes muy importantes de todos los colegas, de todas las bancadas, y no puede ser que a última hora pretendan desnaturalizar con una visión centralista, con una visión que no es el Estado republicano en que vive esta nación. Si quieren cambiar de modelo de Estado, bueno, eso es otra cosa, pero mientras tengamos la Constitución actual, tenemos que respetarla. Yo considero, colegas, con estas acotaciones, que me parece positivo lo que hemos logrado. Ahí hay un tema en la disposición transitoria octava que habla y que han mantenido el espíritu que fue lo que se planteó acá y que sea la Junta de Política la que haga la regulación, pero hay que ponerle plazo. Por eso es importante mantener el plazo de los 90 días, Doris decía 60, pero considero que ya se incorporó. Tenemos que mantener, pues, o sea, aquí no podemos darle plazos al infinitum cuando la gente necesita empleo, pues. Se han perdido 150.000 empleos, pues. Entonces necesitamos eso, generar empleo, apoyar al emprendimiento. Esos son los temas que nos interesan y para eso hay que ser ágiles. Así que con esto, colegas, yo me ratifico en los términos de la ley que hemos aprobado y que este veto lo que realmente trae es simplemente una molestia más a la legislatura. Ya les puse de ejemplo, la ley de polos en el 90% fue vetada y luego la aprobamos en el 100% con la ratificación de todos ustedes. Muchísimas gracias, colegas. Gracias, señor. César, por favor. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Los comentarios que ha hecho Doris y Guillermo son precisos. No da lugar a mayor comentario o interpretación, presidente. Me saltan, sin duda, 2 temas a la cabeza para la reflexión.
El uno que se trató ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando ya varios asambleístas hicieron comentarios sobre la acción del veto presidencial en distintas leyes. O sea, se están excediendo en las facultades legislativas constitucionales del veto presidencial. Es decir, ¿hasta dónde quieren llegar? La Constitución y la ley tienen que ser respetadas por todos, incluido el Ejecutivo, incluido el Legislativo, por todos. Y esto ya es algo preocupante que se viene reiterando desde hace varias leyes que van al Ejecutivo y regresan unos vetos que dan calambre. Fuera de la ley, fuera del alcance que debe tener un veto. Entonces, esto es algo preocupante. Lo otro, presidente, tengo la impresión de que hay celo respecto a esta ley. Y le voy a decir por qué. Claro, como el Ejecutivo ha hecho unos decretos ejecutivos y por ahí han hecho algunas cositas para favorecer el emprendimiento, pero que no son una ley estructurada como es esta ley. Entonces, claro, como viene la iniciativa del lado del Legislativo, como viene una ley bien estructurada del lado de la Asamblea Nacional y no es del Ejecutivo, me da la impresión, presidente, que hay celo, no les ha gustado que una ley que tiene este alcance, que tiene el impacto que debería tener todas las leyes, pero esta sí lo tiene, una ley nueva que genera un marco jurídico inexistente en el Ecuador, una ley que permite el desarrollo nacional, una ley que tiene que impactar en el desarrollo nacional para la generación de empleo y de inversión. Me da la impresión de que no les ha gustado porque no ha salido del lado del Ejecutivo, sino que sale del lado de la Asamblea Nacional. Eso es todo, señores legisladores, eso es todo. No, eso es todo. Entonces, no vamos a permitir de ninguna manera, y hoy estamos en la instancia que dijo Guillermo Cel. Aquí hay dos posibilidades, o nos ratificamos o nos allanamos. Ya no hay debate legislativo, ya no se tienen que cambiar los textos constitucionales, ya no se tiene que hacer nada más que o allanarse o ratificarse. Aquí los temas de fondo son los que usted ha tocado, presidente, son los temas de fondo. Y el otro tema de fondo es el tema del artículo 44, el tema laboral, que tuvimos muchísimo cuidado de no violentar la ley, de no violentar el marco regulatorio vigente laboral que está en el país, pero que es fundamental que acogiéndonos al marco regulatorio vigente que está en materia laboral en el Ecuador, se establezca para los emprendimientos la forma de trabajo, ¿no? Los procesos que tiene que darse el trabajo emprendedor, la jornada parcial, para favorecer el emprendimiento, porque quedamos claros que un emprendimiento le toma años consolidarse y que al menos durante esos 3 años que se va a consolidar el emprendimiento, los nuevos trabajos de emprendedores tengan la jornada parcial como un mecanismo, ¿no?, de ayudar a que estos emprendimientos salgan adelante. ¿Mediante qué? La ley que está vigente, pues no estamos violentando ninguna norma legal laboral que esté en el Ecuador porque no se pueden conculcar los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué pedimos? Que regule el Ministerio del Trabajo, como lo dice perfectamente la ley en su artículo 223. El Ministerio del Ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no estén reguladas en este código de acuerdo a la Constitución de la República. Eso es lo que ponemos nosotros, presidente. Porque si no hay este sistema, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues aquí no estamos haciendo una ley tibia, aquí estamos haciendo una ley que impacte en el desarrollo nacional, que permita a los nuevos emprendimientos, especialmente a los jóvenes, cuajar, consolidarse, ser una realidad. ¿Cómo no darles todas las facilidades del caso a través de la superintendencia, a través de las creaciones de empresas de acciones simplificadas, a través de una normativa laboral especial para los emprendimientos, a través de un consejo que dicte las políticas de emprendimiento? Aquí hay que hacer las cosas bien o no hacerlas, porque, señor presidente, señores legisladores, si nosotros nos allanamos a todo lo que nos ha mandado el gobierno, ¿sabe qué? Mejor no hagamos la ley. Vámonos a la casa, gracias, apague la luz y no hagamos la ley. Así que, presidente, me mantengo en que esta comisión tiene que ratificarse en los textos que hay que ratificarse y allanarnos en lo que corresponde. Esta ley fue aprobada ampliamente por la Asamblea Nacional.
por todos los sectores políticos, porque todos los sectores políticos no son ciegos de la realidad del país y de la necesidad que tenemos en el Ecuador de hacer leyes que impacten en el trabajo. Una ley es buena en el Ecuador porque va a dar trabajo a la gente, porque va a permitir el desarrollo nacional. Así que, señor presidente, señores legisladores, tenemos que mantenernos en la posición que ha mantenido esta comisión en el trabajo, esta ley que ha sido presentada, con la amplia participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos. Aquí no ha dejado de venir nadie, aquí han venido todos. Aquí se ha escuchado a todos y se ha recibido todo de todos. Así que, señor presidente, no se puede a cortapisas con una tijera empezar a hacerle el pelo a una ley que no puede ser recortada. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a usted, a todos los aquí presentes. Bueno, mire, en todo caso usted ha hecho una explicación, o nos ha dado una explicación muy clara. Habíamos ya recibido los documentos en oficina, nuestros colaboradores están analizando este veto parcial, que es un veto muy extenso, y claro, al conocer los detalles del mismo nos sorprendemos y nos llama la atención, y efectivamente yo ratifico lo que han señalado algunos asambleístas acá respecto a que nosotros tenemos que ratificarnos en esta ley que fue consensuada, que fue aporte o que tuvo el aporte de los asambleístas, de actores sociales y del propio Ejecutivo, y por lo tanto este rato no puede simplemente decirse que se cambian, por ejemplo, o que no se acepta y que se veta la creación de este Consejo Ejecutivo, tengo entendido que se llama, para el emprendimiento, porque ya el presidente de la República, el Gobierno Nacional, ha emitido un decreto creando un comité, porque como aquí bien se ha señalado, pues un comité no puede estar sobre una ley aprobada aquí en la Asamblea Nacional, porque también aquí se lo dijo, este comité puede ser cambiado a gusto y conveniencia de cualquier gobierno de turno, y eso no se puede permitir. Tenemos que tener aquí una ley vigente y además con una salvedad y con algo que debemos acotar. Tuvimos nosotros el cuidado de no generar más burocracia con la creación de este Consejo Consultivo o Consejo Ejecutivo, porque forman parte de este Consejo diferentes ministerios que tienen que ver con el emprendimiento y la innovación, y por lo tanto, obviamente, nosotros tenemos que ratificarnos en aquello. Que el reglamento no les gusta que nosotros hayamos puesto un plazo. Hay que decirlo pues en el pleno de la Asamblea. Y señor presidente, usted ha hecho una exposición aquí muy clara, contundente, y yo le he de pedir que esa exposición la haga en la Asamblea, en el pleno de la Asamblea, para que los señores del Ejecutivo conozcan nuestra posición. No es posible que nosotros hayamos determinado un plazo para la creación del reglamento, pero no además porque se nos ha antojado ese plazo o porque nosotros queremos molestar a nadie, porque tenemos experiencia pues de que el Ejecutivo luego de 2 años de promulgada una ley no promulga el reglamento y por lo tanto la ley se hace prácticamente incumplible por la falta del reglamento. En todo caso, yo había dado un aporte y que está recogido en la primera disposición general respecto a esto que siempre me preocupa en cuanto al emprendimiento, a la innovación, a la generación de nuevos trabajos, esas barreras infranqueables, he dicho yo, que genera cualquier burócrata en cualquier puesto público y que se inventa cualquier cosa para que no se pueda cumplir una ley. Yo había solicitado una disposición general que agradezco que fue acogida, no ha merecido ninguna observación ni veto, y básicamente tiene que ver con que se ratifica aquí el tema de otras leyes que están, por ejemplo, en la LOCEP, que si hay algún funcionario público no cumple una disposición legal, sea sometido a lo que dice la ley, pues, y sea sancionado, porque caso contrario aquí estamos a disposición y a lo que determina un burócrata desde detrás de un escritorio, y eso se cumple a lo largo y ancho del país. Eso tenemos que combatir para que las leyes puedan ser implementadas. Aquí se había señalado por parte del asambleísta Celi que lo que se pretende es
generar un gobierno monárquico y que se nos diga, no, yo diría que no gobierno monárquico, porque hay gobiernos monárquicos en los que sí se cumplen las leyes, como algunos gobiernos monárquicos parlamentarios en Europa. Aquí lo que se pretende es convertirse en un pequeño dictador y hacer lo que se les viene en gana. Eso no está bien. Y quiero acotar algo que sí nos debe llamar a la reflexión a todos los asambleístas. La Asamblea Nacional, lamentablemente, ha ido perdiendo esa categoría de primer poder del Estado. Y alguna vez cuando yo pedía un cambio, una resolución de la Asamblea a través de un cambio del orden del día hace ya algún tiempo, ya no he vuelto a presentar, ni voy a presentar tampoco cambios del orden del día, porque esto como que se ha desdibujado, pero era por un oficio, miren usted lo que pasaba, ¿no? Un oficio del año 2012 del entonces presidente, señor economista Rafael Correa Delgado, en el que, yéndose contra la Constitución, yéndose contra el derecho que tiene todo ciudadano, no se diga el asambleísta, de pedir información, determinaba que cualquier información que vaya a pedir un asambleísta a cualquier función del Estado, porque los documentos son públicos, no lo podíamos hacer porque tenía que pasar a través de la presidencia de la Asamblea. Y eso fue ratificado también por este gobierno en el año 2017, junio del 2017, si no me equivoco, a pocos días de haber asumido el cargo, un oficio, ni siquiera decreto, que igualmente prohibía a los asambleístas el pedir información a las diferentes instituciones públicas. Entonces, mire, y eso no se dijo nada, y eso se aceptó, y por lo tanto hemos ido perdiendo esa categoría que tenemos de efectivamente representar a los ciudadanos ecuatorianos, porque nosotros somos elegidos por los ciudadanos ecuatorianos, pero para que se respete a la primera función del Estado, también hay que hacer una autocrítica. Los asambleístas deberíamos actuar de manera más, con el debido comedimiento lo digo esto, más seria y responsable. Porque mire, acá también llamamos a los ministros a que vengan a la comisión y a todas las comisiones, y estamos 7, 8 asambleístas. Entonces, mire, vamos perdiendo categoría y eso hay que decirlo. Vienen, porque así está en la Constitución, funcionarios del Estado a informarnos. Ahí deberíamos estar los 137 asambleístas, pues a ver qué nos dice el Contralor General del Estado, que representa a esta famosa quinto poder del Estado, que es una barbaridad inventada, pero bueno, ahí está en la Constitución. Viene los superintendentes o la presidenta de la Judicatura, y están 80 asambleístas, y muchos de esos asambleístas ni siquiera escuchando lo que nos tienen que decir. Entonces, señores asambleístas, hagamos una autocrítica y digamos, para recuperar el derecho que tenemos a fiscalizar, el derecho que tenemos a llamar aquí a los ministros, el derecho que tenemos a generar leyes y que no nos diga la señora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, no vamos a aceptar los 90 días que ustedes nos están diciendo, o vetamos esta ley porque ustedes están creando un comité cuando nosotros ya a través del decreto ya hemos generado. Bueno, pues tenemos que empezar a decir la primera función del Estado. Los asambleístas en representación de los ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho y obligación de hacer leyes importantes en beneficio de los ciudadanos como esta, y por lo tanto nos ratificamos y no aceptamos este tipo de abusos que vienen desde el Ejecutivo porque son inaceptables. Pero reitero una vez más, hagamos también los asambleístas un autoexamen de conciencia y digamos, tenemos que cumplir nuestras labores y nuestras obligaciones con mayor responsabilidad. Gracias, señor presidente. Gracias. Muy bien. Homero, María Mercedes. Sí. Gracias, presidente. Un saludo, colegas. También es bueno recordar medio lo que nos comentó Guillermo, y les cuento que el año pasado, cuando estábamos tratando una ley interpretativa para los jubilados, de 2 artículos, 2, para reconocer derechos de los jubilados del 8, 9 y 10, nos vino un veto. Pero nos vino un veto después de haber pedido observaciones, de haber trabajado, de tener un pronunciamiento de educación, de trabajo. Nos vino el veto. Y nos vino un veto de risa, de replay.
reconocer intereses solo a los muertos y a los que están vivos no. Y que los que no estén de acuerdo que demanden. Y tuvo que venir el ministro de ese tiempo, ministro Raúl Ledesma, al pleno de la Asamblea a contradecir lo que había dicho el tema de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y decir es totalmente legal el pronunciamiento nuestro y nos ratificamos. Cuando de las pocas oportunidades la Asamblea tiene la oportunidad de dar muestras positivas con leyes que atacan los principales problemas del país, como es el tema del empleo con esta ley de emprendimiento, en el que se busca simplificar, se busca mejorar, quitar las trabas, quitar los bloqueos, facilitar la vida a los emprendedores, nos viene un veto que es la muestra de lo que es el Estado. Cuando un emprendedor quiere emprender, tiene un sinnúmero de trabas. Cuando se quiere hacer una ley positiva, nos viene una muestra de lo que es el Estado con 73 objeciones. Vean lo que manda la Alianza para el Emprendimiento e Innovación sobre este veto. 7 puntos y la mayoría respaldando el trabajo de la Asamblea. Mantener el texto de la Asamblea, la propuesta de la Asamblea está bien. Esos son los pronunciamientos, no se hacen mucho que sí, que él, las, hay que cambiar, sí, no, ya. Definitivamente, colegas asambleístas, hay la oportunidad de mandar un mensaje positivo, creo que estamos hablando el mismo idioma todos nosotros, el respaldo al trabajo que podamos hacer, pronunciémonos el día de hoy, y yo estoy seguro que el Pleno de la Asamblea será un reflejo de lo que hagamos aquí en la comisión. Nada más, señor presidente, y me parece que muchos funcionarios que a lo mejor no han emprendido, que están atrás de un escritorio, que tienen temas jurídicos, para justificar su trabajo, cogieron espacios de esa ley, trozos de esa ley, para ver qué se le cambiaba o cómo se justificaba el trabajo. Los verdaderos emprendedores dicen, en 7 puntos, así se debe hacer, y respaldamos a la Asamblea, y nosotros tenemos que entender que ese mensaje es el que debemos dar. Gracias, señor presidente. Gracias. María Merced, sí. Cortito, presidente. Realmente a mí me ha asombrado un veto tan grande, tan largo para esta ley. Una ley en la que hemos trabajado todos, y no es por vanidad, pero creo que esta comisión lo ha hecho y lo ha hecho bien, en donde han venido absolutamente todos los actores, especialmente del Ejecutivo. Y yo simplemente decirle, presidente, que me parece una falta de respeto no solamente a esta mesa, a esta comisión, sino a la Asamblea en sí, a la Asamblea en general, que no se respete o se irrespete lo que hemos hecho de la manera que se lo trata de irrespetar, cambiando las cosas de la manera que se las quiere cambiar. Entonces, simplemente, presidente, todo el respaldo para allanarnos en lo que nos tenemos que allanar y ratificarnos en lo que nos tenemos que ratificar. Sí. Quiero pedirle, presidente, y propongo a la mesa, usted va a ser el ponente, que el día que le toque exponer a la Asamblea Nacional, ya haga un llamado de atención al Ejecutivo y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, porque no es posible que con el conocimiento y el respeto a la ley que deben tener envíen un veto de esta naturaleza, que se está volviendo una muy mala costumbre, muy mala costumbre. Ustedes vieron mi posición y... Pues respaldo con más fuerza todavía para darle el momento de la intervención. Es que es así. Solo un temita para ya procesar. Miren, como ha sido extenso, realmente han trabajado los asesores de la comisión en este tema, pero ya sabemos lo básico. Ahora, podemos hacer un método de trabajo, tal vez suspender un momento la sesión y antes, a la hora que ustedes dispongan, nos instalamos, pero ya revisando el uno por uno, porque sí quisiéramos que cada uno de ustedes estén enterados de en qué tenemos que llenarnos y en qué ratificarnos. Entonces, creo que un tema fácil es suspender este rato la sesión, ya sabemos todo, ya nos hemos expresado. Se reúnen los asesores de todos ustedes y simplemente nos reinstalamos para votar, ya nada más.
¿no es cierto?, ya una sola propuesta, ya votar por el informe, porque obviamente ya sabemos el concepto, pero sí tenemos que ir a detalle, ¿no? Entonces, no sé si suspendemos la sesión y a qué horas nos podemos reinstalar. Porque sería muy sencillo, porque yo creo que con los asesores podemos... No, o sea, puede ser a las 12, tranquilamente nos instalamos, o si quieren antes... Homero creo que tenía algún problema, pero claro, sería solo de votar ya, pues, porque vamos a estar interactuando con ustedes, ¿no es cierto? Antes del pleno podría ser, no sé, el Homero creo que tiene la sesión a la 1:30 con los jubilados. Sí. Sí, Fernando, sí. Señor presidente, pero yo creo que no necesitamos precipitar las cosas, pues. Porque miren, en todo caso estamos claros en lo que es el veto, en cómo se ha propuesto el veto. Aquí se ha dado una serie de criterios, una serie de ideas. Básicamente, yo ya señalé también lo que acaba de señalar el asambleísta Rom y respaldé su postura, y yo le dije que esa misma postura lleve a la Asamblea. No tenemos que llamar la atención a la señora secretaria jurídica de la presidencia, simplemente dejar claro que nosotros somos los que proponemos la ley y no aceptamos vetos que no tienen fundamento. Y yo lo que le decía, no precipitemos el tema porque yo tengo entendido que tenemos todavía un plazo. Pero justamente el tema del receso legislativo se nos complica. O sea, tenemos ¿cuándo es el receso? Es que ya la próxima semana. Entonces, si nosotros no aprobamos ahora, si no aprobamos el día de hoy, no entra el martes y ahí se nos complica. Por eso era el tema. Sí. Ahora, mire usted, señor presidente. 12. Claro, yo diría que nos podemos reunir a las 12:30 acá. 12:30. Y hasta eso pueden trabajar tranquilamente y pueden tener... Y solo de votar prácticamente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, gracias, presidente. Sí, Guillermo. Simplemente un minuto, colega legislador. Lo peor que se le puede hacer al emprendimiento es ponerle cortapisas desde la ley que se está planteando para facilitar la innovación y el emprendimiento. Pero coincido plenamente con lo que dice Homero. Se nota claramente que el Estado, en vez de facilitar acciones para generar empleo a través del emprendimiento, la innovación, desde el nacimiento de una legislación que va a permitir facilitar esta mecánica, empiezan a ponerle cortapisas. Lo peor que puede hacer esta legislatura es caer en el mismo juego. Por lo cual, yo coincido con lo que usted dice, señor presidente, que se reúnan los equipos asesores para votar lo antes posible. Ustedes dirán cuándo. Ya la ley la conocemos, la hemos debatido suficiente, la hemos votado, así que de aquí, sí, está bien, para que no haya ningún tipo de falla, sobre todo de forma, que se puede ir. Eso es todo, señor presidente. Presidente, yo tenía dos breves puntos que le quería plantear porque entiendo que a las 12 ya solo votaríamos. Había mandado un mail el día de ayer sobre este tema que sí compete a esta comisión, también a la de GATS probablemente, que es este decreto absurdo en la línea del centralismo y de la violación de la Constitución que lamentablemente estamos viviendo, para poner las competencias de riego en Senagua y en el MAC, cuando constitucionalmente son competencias exclusivas de las prefecturas. Se tiraron para atrás, pero hay temas no resueltos. Esta es una de las competencias que el Ejecutivo ha venido financiando. Esto se ha debatido desde Montecristi y, sin embargo, no les entregan los recursos de riego. Entonces, esto es, digamos, hay 2 o 3 puntos que yo le planteé que lo que estoy pidiendo es que la comisión se pronuncie, porque si le quitan la competencia de riego a las prefecturas, ¿cómo cumplen la dinamización de la actividad productiva local? Eso es sistémico dentro del artículo 263. ¿Cómo cumplen la gestión ambiental provincial? ¿Cómo cumplen la gestión de cuencas? Que todas esas son competencias de las prefecturas. Le quitan una competencia, además constitucionales, señaladas expresamente como exclusivas. Sí. Si hay un texto preparado, podemos resolverlo ahora mismo, ¿no? De acuerdo. Entonces podríamos verlo a las 12. No retiremos.
quiero pedirle a la mesa y a usted, presidente, que se cite a esta comisión a la gerente del CNT para que venga a informar del avance del proceso de monetización de la CNT. Que venga esta comisión la próxima semana Ya iniciamos ese a proceso. informarnos. Gracias, presidente. Tome nota, sí, por favor. No, está planificado la ministra de Turismo a venir, sí, porque hay una cantidad de cosas ahora que estamos en territorio, las cosas que saltan. Sí, antes de eso es eso, sí. Tiene que ser el próximo miércoles, tenemos un montón de cosas. Fernando tiene que venir a Cuenca para los trámites de... Bienvenida, sí. Y nos vamos, entonces 12 del día nos reinstalamos, sí. Y los asesores, por favor, trabajemos con los asesores para ya poner las cosas. Pero está claro el concepto, sí. Gracias más bien a todos. Sí, a las 12 nos reinstalamos para votar ya. Prácticamente estaría listo, sí. Gracias. Siendo las 9:36, suspendemos la sesión, señor presidente. Thank you.